¿vale? Entonces vamos a ver primero la prima de emisión, cómo funciona. Entonces hemos dicho que la prima de emisión es emitir, ¿vale?, sobre la par. Entonces cuando nos diga el ejercicio, se emite sobre la par. Esta L me ha quedado un poquillo extraña, vamos a repetir, ¿vale? Se emite sobre la par. Eso quiere decir, ¿vale?, que hay una prima de emisión y por lo tanto que el valor, ¿vale?, de emisión es este de aquí, es el nominal más ese extra, que me lo pueden dar o bien como porcentaje del valor nominal o bien como una cantidad. Esa prima yo la puedo calcular tanto para que no baje el valor teórico contable, ¿vale? Eso se puede calcular para que nuestro ejercicio anterior pues de 35 se quede en 35, no tiene por qué ser el caso, pero bueno, se podría calcular y hacer así, ¿vale? Y lo que es más importante, ¿a dónde va a parar? Claro, si yo emito mis acciones nuevas, recordar que el valor nominal es inamovible, es decir, ¿vale?, que ese valor nominal es igual al capital social antes dividido por el número de acciones que había antes, pero también va a ser igual al capital social de después de la empresa dividido ese número total. Y esto, ¿vale?, solo se consigue si al capital social de después lo que le sumamos, ¿vale?, es las acciones nuevas por el valor nominal. Luego, ¿qué hago con la prima de emisión? La prima de emisión, ¿vale?, y esto es importantísimo, va a parar al patrimonio neto, pero no al capital social, ¿vale?, sino que va a reservas. Va a reservas. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo para que veáis bien cómo funciona esa prima de emisión. Tenemos una empresa, ¿vale? Es la misma que antes, con nuestro capital social de 100.000 euros, 4.000 acciones, no sé, esto es un pequeño error, ¿vale? No 4.000, no 40.000, sino 4.000 acciones, ¿vale?, a 25 euros y sus reservas son de 4.000. Por lo tanto, nosotros sabemos que el valor teórico contable es 35 euros por acción. Esto ya lo hemos calculado. Entonces, si emitíamos estas acciones por su valor nominal sin prima, ¿vale?, os recuerdo que el valor teórico contable después era 33, ¿vale? ¿A dónde iría ese valor nominal? Al capital social, es decir, el capital social de después aquí sería precisamente el de antes más n por ese valor de emisión. Por lo tanto, sería 125.000. Y mi valor nominal se seguiría manteniendo, porque ese capital social de después dividido por el total de las acciones, 125.000 dividido 5.000, sigue siendo, ¿vale?, de 25 euros por acción. Luego esto se queda como estaba, ¿vale? Eso siempre va ahí. ¿Qué ocurre ahora cuando nosotros lo emitimos con prima? ¿Vale? Si se emiten sobre la par con una prima, imaginaros, se han emitido por valor de 30 euros. ¿De cuánto ha sido la prima? Bueno, pues como el valor de emisión es valor al valor nominal, ¿vale?, la prima, que normalmente la vamos a denotar como PE, ¿vale?, esto suele ser lo más habitual, va a ser de 30 menos 25, 5 euros por cada acción. Es decir, que ahora los nuevos accionistas, ¿vale?, tendrán que pagar 30 euros por cada una de las acciones que compren, en vez de 25 que compraron los antiguos accionistas. ¿Cuánto será el valor teórico después de las acciones? O sea, el patrimonio neto de después dividido por el total. ¿Vale? Yo ese patrimonio neto lo puedo calcular como el de antes más las nuevas acciones por su valor de emisión.
Por lo tanto, 140.000, ¿vale? Más 30 por 1000 dividido 5.000 nos daría 170.000 y por lo tanto esto sería 34 euros la acción, ¿vale? Luego fijaros que no ha bajado tanto, pero, ¿vale? En este caso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿A dónde va esto? Bueno, pues es que se ha incrementado el patrimonio neto, pero también se han aumentado las reservas, ¿vale? Entonces, el incremento, a ver si lo escribo bien, ese incremento que ha habido en patrimonio neto, ¿vale? Que sería justo esta parte de aquí, las nuevas acciones por su valor de emisión, va a ser igual al incremento en el capital social más el incremento, ¿vale?, en las reservas. Luego, n por su valor de emisión, ¿vale? Yo esto lo puedo dividir entre el número de acciones por el valor nominal más ese número de acciones nuevas por la prima de emisión. El capital social se aumenta solo por el valor nominal y el resto va a parar a las reservas. Por lo tanto, ese aumento, ¿vale?, de 30.000 euros sería igual a 25.000 más 5.000. Por lo tanto, el capital social después, ¿vale?, va a ser de 125.000, de tal forma que se mantiene, esto siempre se mantiene, ¿vale?, el valor nominal de la acción, mientras que las reservas pasarán a ser las de antes más el incremento de ahora, ¿vale? Por lo tanto, 40.000 más 5.000, 45.000 euros, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo entendamos. El valor nominal de una acción siempre va a ser constante, con lo cual cuando hay emisiones con prima, ese extra va a ir aquí a las reservas, ¿vale? Pero oye, claro, al haber prima, el valor teórico contable de después no ha bajado tanto. ¿Vale? Como al emitirse cuando lo estábamos haciendo a la par. Pero, ¿se puede calcular de forma que se mantenga constante? ¿Vale? Pues se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues la clave está en las reservas, ¿vale? Nosotros hemos dicho que ese extra de la prima de emisión va a ir a incrementar las reservas. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incrementar las reservas de forma, ¿vale?, que se quede constante la riqueza que tenía la empresa, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esto? ¿O cómo podríamos calcularlo cuánto es? Bueno, pues determinando en cuánto habría que aumentar también las reservas. Entonces, fijaros, una acción nueva por cada 4 antiguas. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿vale? Es decir, ¿vale?, que hay una proporción de un cuarto, lo que es un 25%, ¿vale? Por lo tanto, si el capital social va a aumentarse un 25%, las reservas también. Luego, ¿de cuánto tendría que ser la prima de emisión? Pues sería 10.000 euros, que es el 25%
de las reservas, ¿no? Sería 0,25 por las reservas actuales dividido 1000. Por lo tanto, debería ser de 10 euros la acción. Si es de 10 euros la acción, aseguramos que sí que va a estar, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Si tenemos esta prima de emisión, el valor es de 35 euros. Por lo tanto, mi patrimonio neto después va a ser el que teníamos de inicio más las nuevas acciones por ese valor de emisión, 140.000 más 1000 por 35, 175.000. Y el valor teórico contable de la acción después es ese patrimonio neto después de la ampliación dividido el total de acciones que tiene la empresa, 175.000 dividido 5.000, 175 dividido 5, 35 euros la acción, que sería idéntico al valor teórico contable antes de esa ampliación. ¿Vale? Luego la clave está ahí, en cuanto estamos aumentando las reservas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Exigir a los accionistas que paguen lo mismo que obtendrían si se liquidara la empresa. Eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Y esa sería la forma de calcularlo, ¿vale? Por lo tanto, esto es cómo funcionan las primas de emisión. ¿Qué era lo otro que hemos dicho que también solían hacer las empresas? Bueno, pues hemos quedado en que se emitían esas acciones nuevas con un derecho de suscripción. ¿Qué es esto del derecho de suscripción? Esto hay que saber explicarlo también de forma teórica, ¿vale? Entonces, el derecho de suscripción es la facultad otorgada a los antiguos accionistas o a los antiguos socios de mantener su porcentaje de capital en la empresa intacto cuando ésta hace una ampliación de capital, evitando el efecto dilución. ¿Qué permite ese derecho de suscripción? Decidir a los accionistas si usar ellos mismos ese derecho y comprar más acciones o venderlo a los nuevos accionistas. Es decir, ¿vale? Que tienen estas dos opciones: usar ese derecho de suscripción y comprar más acciones o venderlo. Ojo, como es manteniendo el porcentaje, ¿vale? La idea es que me va a dejar comprar tantas acciones como derechos. Y además va a tener un precio. ¿Cuál va a ser su valor económico? Aquel equivalente a la pérdida del valor de la acción como consecuencia de la ampliación de capital. Porque nosotros sabemos que, bueno, a no ser que se calcule muy bien esa prima de emisión, suele haber una pérdida del valor contable, ¿vale? Con lo cual ese va a ser su valor económico. Entonces vamos a ver ahora bien cómo lo podemos calcular. Entonces ahora tenemos, bueno, otro ejemplo distinto por cambiar un poquito de números. Nos tenemos una empresa con un capital social de 1 millón de euros que está formada por 100.000 acciones de 10 euros de valor nominal y cuenta con unas reservas de 200.000. Y nos dice que realiza una ampliación de capital emitiendo 50.000 acciones a la par. Luego, obviamente, ¿vale? Ya solo con ver que las está emitiendo a la par, sabemos que el valor de emisión va a ser igual al nominal de 10 euros por acción. Luego aquí nos hacemos varias preguntas. ¿Cuál será el valor del derecho de suscripción? ¿Vale? VDS es el valor del derecho de suscripción. ¿Cuántos derechos necesito para adquirir una acción nueva? ¿Qué opciones tendría un antiguo accionista poseedor de 200 opciones? ¿Vale? Entonces vamos a ir contestándolo un poquito todo para ver todas las cosas que nos tenemos que plantear, porque obviamente en el momento que estos entran en juego, ¿vale? Hay que verlo tanto desde el accionista antiguo como desde el accionista nuevo. Entonces, lo primero que hay que saber es cuál es el valor económico y para ello hay dos métodos, ¿vale? En primer lugar,
la diferencia entre el valor teórico de la acción antes de la ampliación y después. ¿Vale? Nosotros hemos quedado en que ese valor del derecho de suscripción, ¿vale? Fijaros aquí, hemos dicho que era equivalente a la pérdida de valor, porque era aquello que nos permite mantener nuestro porcentaje de capital. Por lo tanto, si yo decido venderlo, me debería compensar por aquello que voy a perder, ¿vale? De ahí que pueda calcularse como el valor teórico de la acción antes menos el valor teórico de la acción después. Esa sería la pérdida de valor de la acción, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo no tengo los datos de después? Bueno, es que lo puedo calcular de antemano. Eso no hace falta tener ese valor y de hecho no siempre en todos los ejercicios vais a poder hacerlo. ¿Cómo lo haríamos? En este caso sería la proporción de nuevas, ¿vale?, al total de acciones que va a haber por la diferencia entre el valor teórico contable antes de la acción, ¿vale?, y el valor de emisión. Entonces, estas dos fórmulas hay que sabérselas las dos y hay que saber aplicar los dos métodos, ¿vale? Vamos a coger entonces nuestro ejemplo. Hemos quedado, ¿vale?, que tenemos un valor nominal que era igual al de emisión de 10 euros, que el número de acciones antiguas es de 100.000 y que el de acciones nuevas es de 50.000, ¿vale? Y además sabemos, bueno, pues que el capital social antes va a ser de 100.000 euros y que las reservas antes, ¿vale?, van a ser de 200.000. Perdón, de 1.000.000 de euros, no de 100.000 euros. De 1.000.000. Por tanto, mi patrimonio neto antes de la ampliación es de 1.200.000. ¿Vale? Entonces, diferencia entre los valores teóricos. Bueno, pues esto es simple. El valor teórico contable antes, ¿vale?, hemos quedado que es el patrimonio neto antes de hacer la ampliación dividido las acciones que había en ese momento. Por lo tanto, 1.200.000 dividido 100.000 acciones, 12 euros por acción. Después de la ampliación, mi patrimonio neto es de 1.200.000 más las nuevas por su valor de emisión, por lo tanto 50.000 por 10, que sería 500.000, dividido el total de acciones ¿vale? Ese total de acciones, esa más n, hemos quedado que va a ser de 150.000 acciones. Fijaros que se ha emitido una por cada dos antiguas, ¿vale? Y esto se nos quedaría en 11,33 euros cada una de las acciones. Por lo tanto, ¿cuál es la pérdida que experimenta cada acción? Sería ese valor del derecho de suscripción, VDS, que es de 12 menos 11,33, por lo tanto de 0,67 euros la acción, ¿vale? Este es el valor económico. Pensar que el derecho lo que pretende es compensar ese perjuicio, el hecho de que va a bajar, de ahí que lo calculemos así, ¿vale? ¿Lo podría haber hecho también aplicando la fórmula? Por supuesto, ¿vale? El valor de derecho de suscripción, si yo aplico la fórmula, es la proporción de las nuevas al total que va a haber después de esa ampliación
por el valor teórico contable antes menos el valor de emisión de la acción. Por lo tanto, 50.000 dividido 150.000, aquí es como que estamos viendo la proporción de las nuevas respecto al total de acciones que vamos a tener, por 12 menos 10, ¿vale? Es 2 dividido un tercio, 0,67 euros la acción, ¿vale? Luego es exactamente igual hacerlo por un sistema que por otro. Vamos a la siguiente pregunta clave. ¿Cuántos derechos necesito entonces para poder adquirir una acción nueva, sea quien sea? ¿Vale? Pues eso va a depender de la proporción que haya. Hemos quedado que se ha emitido una nueva por cada 2 antiguas, ¿vale? Luego nos lo va a decir este ratio de aquí. Yo necesito 2 derechos o 2 acciones antiguas para poder comprar una nueva. Entonces, esa es la parte clave, ¿vale? Entonces, los derechos nos dicen cuánto necesito. Todos nuevos y antiguos accionistas necesitan 2 derechos para comprar una acción. Ahora bien, no nos cuesta lo mismo. ¿Por qué? Porque el antiguo accionista ya posee la acción y por lo tanto inmediatamente se le otorgan esos derechos sin que tenga que pagar nada, mientras que un nuevo accionista va a tener que comprar esos derechos, ¿vale? Entonces, vamos a ver las cosas que puede hacer un antiguo accionista. Vamos a asumir, ¿vale?, que posee 200 acciones. ¿Qué es lo primero que podría hacer? Comprar las acciones que le corresponden. ¿Vale? Entonces, si yo tengo, esto lo podéis hacer con una regla de 3 o simplemente dividiendo por el ratio, ¿vale? El número de acciones que le corresponden van a ser las que ya tenía, ¿vale? Las poseídas, dividido el ratio. Por lo tanto, 200, que era lo que poseía, respecto 2, es decir, 100 acciones. ¿Qué coste tienen esas acciones nuevas? Pues el coste simplemente va a ser 100, que son los derechos que tiene, ¿vale?, por su valor de emisión, porque él no ha tenido que comprarle a nadie nada. Luego simplemente la está pagando por el precio por el que se emiten. Luego 1.000 euros. ¿Vale? Al hacer esto, fijaros que su proporción del capital social es exactamente la misma, ¿vale? Si yo mirase aquí la proporción del capital, antes tenía 200 acciones de 100.000, ¿vale?, de ese total. Es decir, que poseía un 0,2% del capital social, ¿vale? Y después posee 300 porque ha comprado 100 nuevas, ¿vale? Pero en la empresa hay 150.000. Luego, 300 dividido 150.000 por 100 va a ser un 0,2% también. Luego, no ha cambiado, le permite mantener sus proporciones de capital social, ¿vale? Una forma de calcular esto de aquí, cuántas acciones le corresponden, si no os acordáis de esa fórmula, os liáis, etcétera, etcétera. Ay, qué mal me ha salido esto. Vamos a hacerlo más bonito, ¿vale? De cómo calcular esto de aquí. Esto es lo que estamos intentando calcular. Ahora sí. ¿Vale? Sería la siguiente. Es decir, de tantas antiguas han salido tantas nuevas, yo poseo A, por lo tanto me corresponderán X. Es decir, 100.000 se han emitido 50.000, como yo lo que tengo son 200, ¿vale?, necesito comprar X. Luego ese X va a ser igual a 200 por 50.000 dividido 100.000. Os dais cuenta de que
sigue siendo 100. ¿Qué es la otra cosa que podría hacer este inversor? ¿Vale? Esto es lo primero que puede hacer. Entonces aquí os tiene que quedar siempre claro, ¿vale? Cuántas acciones le corresponden, eso es lo primero que hay que calcular, y el coste que va a tener para ese inversor antiguo. ¿Y qué es lo segundo que puede hacer? ¿Vale? Esto sería opción A, comprar las acciones que le corresponden. Lo segundo que podría hacer es vender, ¿vale? Los derechos, es decir, mira, no me interesa desembolsarme 1.000 euros más, no me importa perder mi porcentaje de capital porque es bastante bajo, hemos visto que era de un 0,2, ¿vale? Entonces los voy a vender. ¿Y qué es lo que voy a recibir a cambio? Pues a cambio voy a recibir una compensación, ¿vale? Entonces los ingresos por la venta compensación, como lo queráis llamar, ¿vale? ¿De cuántos serán? Bueno, pues él va a vender sus derechos, ¿vale? Los derechos que posee por el valor del derecho de suscripción. ¿Y cuántos derechos posee? Tantos como acciones. Esto es lo importante, ¿vale? Posee 200 por 0,67, pues recibiría 134 euros, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Entonces, un accionista antiguo posee tantos derechos como acciones tenía. ¿Vale? Esta es la idea de cómo funcionan esas ampliaciones de capital. Y ahora nos ponemos de punto del otro accionista. Claro, si él está vendiendo los derechos es porque se los está vendiendo a alguien. Se los estará vendiendo o bien a un nuevo accionista o bien a un accionista antiguo que quiere comprar por encima de lo que tenía, ¿vale? En ambos casos es exactamente lo mismo. Es como si fuera un nuevo accionista porque necesita adquirir más derechos, ¿vale? Para comprar todas las acciones que quiere. Por lo tanto, ¿vale? Lo primero que va a tener que hacer un nuevo accionista es adquirir derechos. ¿Vale? Entonces, vamos a asumir que compra 200 derechos. Si compra 200 derechos, el coste será esos derechos por el valor del derecho de suscripción, 134 euros. ¿Vale? ¿Y qué es lo segundo que tiene que hacer? Comprar tantas acciones como le permitan esos derechos. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuántas acciones puede comprar? Puede comprar 100 acciones. ¿Vale? Esto hay que tenerlo claro. Es decir, él tiene unos derechos que le van a permitir comprar X acciones nuevas. Por lo tanto, van a ser 100 porque está en la proporción de 2:1. ¿Vale? 200 derechos permiten 100 acciones. Por lo tanto, el coste de las acciones ¿vale? Os recuerdo que el de arriba sería el coste de los derechos. Vamos a ponerlo. El coste de las acciones, ¿vale? Va a ser de 100, o por así decirlo, ¿vale? De los derechos por las nuevas dividido en las antiguas,
¿vale? Esto sería todas las nuevas que va a poder comprar por su valor de emisión. Luego 100, ya lo sabemos del apartado anterior, pero bueno, lo normal es que lo tengáis que calcular de nuevo, por 10, 1.000 euros. Luego el desembolso total va a ser el coste de los derechos más el de las acciones nuevas por su valor de emisión, porque eso todavía lo tiene que pagar, es decir, 1.134 euros. ¿Y a quién va cada cosa? Bueno, pues esto de aquí, ¿vale? Las acciones nuevas, esto va a la empresa, mientras que el coste de los derechos es lo que recibe el accionista antiguo. Es esa compensación, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Como os he dicho, puede ser que se combinen ambas cosas. Podemos emitirlo con prima de emisión, ¿vale? Que esa prima de emisión no cubra completamente esa bajada de la pérdida de derechos y que además nosotros, oye, lo emitamos con derechos de suscripción porque queremos que nuestros accionistas antiguos sean los primeros que lo hacen. Con lo cual es fácil que combinen los dos métodos, ¿vale? Y ahora viene ya la última pregunta que deberíamos todos hacernos. Bueno, todo esto lo hemos hablado siempre con el valor teórico contable, pero ¿y qué ocurre si la empresa cotiza en bolsa? Bueno, pues si la empresa cotiza en bolsa, ¿vale? Lo que tenemos que tener siempre claro es que el valor de las acciones antes de la ampliación será el valor de cotización, ¿vale? No calcularemos ese valor teórico contable, sino que tomaremos de referencia ese valor de cotización. Y lo que habría que hacer es reemplazar en todos los ejercicios ese valor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la fórmula del valor de los derechos de suscripción, pues en este caso se nos quedaría la proporción de nuevas al total de acciones que va a haber, dividido, ¿vale? Ese valor de cotización menos el valor de emisión, ¿vale? Este sería el valor de cotización en bolsa. Y ya está, el resto se queda igual, ¿vale? No es absolutamente ningún problema. Entonces, espero que os haya quedado un poquito más claro las dos cosas que se pueden hacer en casos de, ¿vale? de una ampliación de capital y sobre todo ahora echarle un ojo a todos los vídeos que tenemos hechos de ejercicios de ampliación de capital donde vamos a solucionarnos, sobre todo para pues eso, familiarizarnos con todas las letras, los pasos y lo que hay que hacer según lo que nos van preguntando. Espero que os haya quedado un poco más claro y os ayude el vídeo.